La oración es ese contacto con Dios, con aquel que nos ama eternamente, con aquel que amamos sobre todas las cosas. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días el Señor dijo: el clamor contra Sodoma y Gomorra es fuerte y su pecado es grave. Voy a bajar a ver si realmente sus acciones responden a la queja llegada a mí, y si no, lo sabré. Los hombres se volvieron de allí y se dirigieron a Sodoma, mientras Abraham seguía en pie ante el Señor. Abraham se acercó y le dijo: ¿es que vas a destruir al inocente con el culpable? Si hay 50 inocentes en la ciudad, ¿los destruirás y no perdonarás el lugar por los 50 inocentes que hay en él? Lejos de ti tal cosa, matar al inocente con el culpable, de modo que la suerte del inocente sea como la del culpable. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? El Señor contestó: si encuentro en la ciudad de Sodoma 50 inocentes, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham respondió: me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza, y si faltan 5 para el número de 50 inocentes, ¿destruirá por 5 toda la ciudad? Respondió el Señor: no la destruiré si es que encuentro allí 45. Abraham insistió: quizás no se encuentren más que 40. Él dijo: en atención a los 40 no lo haré. Abraham siguió hablando: que no se enfade mi Señor si sigo hablando, ¿y si se encuentran 30? Él contestó: no lo haré si encuentro allí 30. Insistió Abraham: ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, ¿y si encuentras allí 20? Respondió el Señor: en atención a los 20 no la destruiré. Abraham continuó: que no se enfade mi Señor si hablo una vez más, ¿y si encuentras 10? Contestó el Señor: en atención a los 10 no la destruiré. Palabra de Dios. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor de en mi alma. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. El Señor es sublime, se fija en el humilde y de lejos conoce al soberbio. Cuando camino entre peligros, me conservas la vida, extiendes tu mano contra la ira de mi enemigo. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Tu derecha me salva, el Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo y habéis resucitado con Él, por la fe en la fuerza de Dios que lo resucitó de los muertos. Y a vosotros, que estabais muertos por vuestro pecado y la circuncisión de vuestra carne, os vivificó con Él. Canceló la nota de cargo que nos condenaba
con sus cláusulas contrarias a nosotros. La quitó de en medio, clavándola en la cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en tentación. Y les dijo: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo y viene durante la medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro aquel le responde: no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Les digo que si no se levanta y se los da por ser amigos suyos, al menos por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues yo le digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre de entre ustedes, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este domingo la palabra de Dios se centra en la oración y en la actitud que debemos tener los cristianos al orar. Estaba Jesús orando y después de la oración le dice uno de los discípulos: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Este discípulo tenemos que ser cada uno de nosotros, pidiéndole al Señor que nos enseñe a orar. El cristiano debe ser el hombre, la mujer, que tenga hambre de oración, que tenga sed de oración, que tenga deseo de encontrarse con Dios, porque en definitiva esa es la oración, un encuentro personal con Dios, un encuentro de mi corazón con el corazón de Dios. El encuentro de 2 corazones es la oración. Y cuando la oración se trata de amor, se trata de ese encuentro amoroso, entonces la oración se hace a gusto, la oración se desea incluso la oración. El problema es cuando vemos la oración como una obligación, y creo que así nos las han enseñado a ver, por lo menos. Tienes que orar, tienes que rezar en la mañana, tienes que rezar en la tarde, en la noche antes de acostarte tienes que rezar y tienes que hacer el rosario, y todo es tienes, como una obligación. Hay gente a veces cuando se confiesa y dice: Padre, ¿no me va a mandar a rezar nada? Digo: pues no te voy a mandar a rezar nada, porque la oración no es una penitencia. La penitencia es algo que te cueste, es algo que hagas en reparación del pecado que has cometido. Pero pues una oración, a ver, como si a mí me dicen como penitencia cómete 3 chocolates, pues qué bueno, ¿no? Estaría todos los días confesándome con ese sacerdote. Pues no, o sea, la oración no es una obligación. Lo que quiero decir es precisamente que la oración debe ser para nosotros un gusto, un deseo de nuestro corazón de encontrarnos con la persona a la que amamos y la que nos ama infinitamente. Cuando una pareja está de novios, cuando una mujer, un hombre se casan, están enamorados, hay ese deseo constante de estar con la persona que se ama, hablando, aunque sea mandando un mensaje, escribiéndose: vamos a vernos, vamos a encontrarnos, porque precisamente el amor necesita del contacto. Para que el amor crezca necesita ese contacto con la persona amada. Pues así la oración es ese contacto con Dios, con aquel que nos ama eternamente, con aquel que amamos sobre todas las cosas. Por eso lo primero es
que podamos sentir o pedir a Dios el hambre y la sed de la oración, que podamos tener ese anhelo de encontrarnos con Dios. El Señor le enseña entonces a sus discípulos el Padre Nuestro, esa oración que por salir de los labios de Jesús, pues decimos que es la oración perfecta. Pero después del Padre Nuestro, entonces habla primero de lo que podemos decir es de una petición constante. El Padre Nuestro tiene varias peticiones y tenemos que pedirle a Dios en nuestra oración, sí, lo que nosotros queramos, podemos pedirle cualquier cosa, lo que nosotros queremos, lo que nosotros anhelamos, el bien que queremos para otra persona, el bien que queremos para nuestra familia, para la humanidad. Pues oramos y pedimos a Dios y lo debemos hacer insistentemente, como aquel que llega a medianoche y comienza a pedir y a pedir y a pedirle un pan para aquel que viene. Dice, les aseguro que se los dará, o bien porque es su amigo, o bien para que deje de molestarle, para que deje de importunarle. Toma, llévate todo lo que quieras, pero ya déjame dormir en paz. Pues así también nuestra oración tiene que ser un encuentro insistente, perseverante. No solamente orar cuando tengamos ganas, cuando nos sintamos muy devotos, con mucho fervor. Pues no, tenemos que orar siempre. Se sienta o no se sienta. La oración no es cuestión de sentimiento. La oración es cuestión de amor. El problema es que a veces creemos que el amor es solo un sentimiento. El amor es también decisión, así como nuestra oración debe también ser una decisión, una opción de vida. En la enfermedad, en la salud, en la alegría, en la tristeza, pues así también nuestra oración debe ser también una opción de vida. Y al final, pues Jesús dice, pidan, que Dios siempre les dará cosas buenas. Y usa unos ejemplos. Si ustedes, un hijo le pide un pan, le va a dar una serpiente. O le va a dar algo malo. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará? Dice el Evangelio de Mateo, cosas buenas. Dice el Evangelio de Lucas, el Espíritu Santo. Es decir, que lo mejor que nos puede dar Dios es su Espíritu Santo. ¿Cuánto más su Padre del cielo les dará Espíritu Santo a aquellos que se lo piden? Debemos pedir al Señor con la confianza que Él nos da lo mejor para nosotros. Aunque no sea lo que pedimos, porque a veces, como dice Pablo, no sabemos pedir. Y pedimos cosas que para nosotros son buenas, pero que Dios sabe en su infinita sabiduría que no nos convienen, que no son buenas. Y por eso muchas veces la respuesta de amor de Dios es la negación, es el silencio. Es que Dios no me oye. Es que Dios no me atiende, es que Dios no hace no me da lo que yo le pido. Mira, llevo tanto tiempo pidiéndole salud o trabajo o lo que sea, y Dios no me escucha. Dios te escucha. Y con amor guarda silencio. Ese silencio de Dios es muestra del amor infinito y de la misericordia de Dios también. Por eso debemos confiar en Dios. Siempre nos dará lo mejor para nosotros. Y es válido pedir lo que nosotros creamos bueno para nosotros. Si con mi enfermedad yo le pido a Dios, Señor, si es posible, cúrame. O sea, tú puedes curarme. Y si tú ves que, pues cúrame. Porque yo sé que no solamente son los temblores. Yo sé que después es la pérdida cognitiva. Yo sé que después viene la incontinencia. Yo sé que después viene una silla de ruedas. Yo sé que después viene una cama. Punto, y se acabó. Esa es mi enfermedad. Y yo le digo, Señor, mi deseo es que me cures. Pero tú dame lo que tú pides, lo que tú quieras para mí. Dame lo que quieras para mí, lo que tú creas que sea mejor. Y le doy gracias a Dios. Y le doy gracias a Dios por esta enfermedad. Porque a lo mejor si estuviera sano, qué sé yo, fuera más pecador, a lo mejor. Estuviera más lejos de Él. A lo mejor esta enfermedad me ha llevado a orar más, a portarme mejor, a lo mejor. Para que no sea sinvergüenza, mira que te voy a mandar. Pues quién sabe. Dios sabe lo que hace. Y lo que hace es perfecto. Lo que hace es bueno. Así que tenemos que darle gracias a Dios y esperar. Esperar en su bondad y esperar en su misericordia. Aquí no lo dice, pero cuando hablo de la oración, casi siempre lo digo. Terminar nuestra oración pidiendo, sí, con perseverancia, sí, con confianza también. Y la confianza nos lleva a terminar nuestra oración como la terminó Jesús.
¿Cómo terminó Jesús su oración en el huerto de los olivos? Le dice: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, aparta de mí este sufrimiento. Viene la cruz, vienen los clavos, viene la corona de espinas, vienen las burlas, viene... ¿Y qué? ¿Cómo termina? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dejar la oración abierta a la voluntad de Dios. En el Padre Nuestro decimos que se haga tu voluntad en el cielo y en la tierra, y en mí también. Pero a veces queremos decirle a Dios: haz mi voluntad. Pues no, que se haga tu voluntad. Si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Ese debe ser el final de todas nuestras oraciones. Y así estoy seguro, pues, que el Señor, que es nuestro Padre, que es ese Dios que nos ama completamente, pues también ese Dios nos dará a nosotros lo que realmente es bueno para nosotros y nos lleva a la santidad. Que así sea.